Salgo del trabajo como cualquier día y miren lo que me encuentro, que está nevando nuevamente en mi ciudad, Comodoro Rivadavia, al sur de Argentina, que es un clima de estepa patagónica, es un clima seco, casi no llueve, y nieva cada 10 años más o menos, es muy inusual. Y en invierno, ¿cuál es el problema? Hace 2 años nevó y nuevamente nos estamos encontrando con nieve, que no solo es un problema para mi suculenta, sino para la ciudad entera. A 10 minutos de llegar de mi trabajo me encuentro con un triple choque en la puerta de donde vivo. Y es que mi ciudad, que es un clima árido, no está preparada para la nieve. Mis suculentas, como ven, están totalmente tapadas de nieve. Pero mi intención con este video es visibilizar los problemas que estamos teniendo con motivo del cambio climático y los acontecimientos que están ocurriendo en lugares donde no era usual que se produzcan y cada vez con mayor frecuencia y mayor intensidad. En todas partes del mundo, pero también donde vivo, al sur de Argentina, Patagonia. Y es un sinfín de problemas. Muchas personas lo están pasando muy mal, se les ha caído el techo de las casas, mucha gente ha quedado por sus trabajos varado en la ruta, volviendo a sus hogares y tuvieron que pasar la noche en la ruta, bajo nieve y muchísimos más problemas. Dicho todo lo cual, que me veía en la obligación de mencionar por lo trágico que es todo esto, bueno, vamos a un tema que es muchísimo menor, que es las suculentas, porque como saben me apasionan y de eso se trata este canal. Hace 2 años cuando nevó yo mostré a través de un video la técnica que utilicé para evitar que se forme escarcha con motivo de esta nieve y las bajas temperaturas sobre la suculenta, y en ese video que acá les estoy mostrando un fragmento, lo que hicimos es bajo la nieve me puse a regar las suculentas, de modo tal que al ser o tener el agua a una temperatura mayor a la nieve vaya derritiendo la misma, evitando así que se forme un bloque de hielo sobre la suculenta, lo cual podría traernos muchos problemas de pérdida por helada. Con esto resultó, después mostré en 2 videos los resultados, finalmente no perdí ninguna suculenta y eso lo hemos mostrado, pero el costo de hacer eso, por estar tanto tiempo yo bajo la nieve, es que terminé con bronquiolitis, con medicación, en reposo, de hecho contagié un poco a la señorita Huertinga. Y es algo que en la actualidad hoy no me lo puedo permitir, porque estamos a 2 meses de que nazca nuestra tan esperada hijita. Esta es la pancita de 7 meses de la señorita Huertinga y han cambiado las cosas. Hoy mis prioridades son distintas, por suerte, y lo que más me importa en el mundo es nuestra hijita y yo no puedo estar poniéndome como hemos visto en otros videos, que cualquier temporal que ocurría, sea de viento, sea de lluvia, sea de nieve, me ponía bajo el temporal a mover las macetas, a cubrirlas con nylon o cualquier otra cosa que considere oportuna en ese momento. Hoy no me lo puedo permitir, porque si no voy a terminar de vuelta con faringitis, como ya tuve hace un mes, con bronquiolitis, y no puedo hacer eso, sería muy responsable de mi parte, porque la terminaría contagiando a la señorita Huertinga a 2 meses de que nazca nuestra hijita. Y por más ganas y controlando ese impulso a no salir bajo la nieve y hacer eso, que era lo que estuve haciendo todos estos años, bueno, por suerte me fijé el pronóstico, que decía que después de la nieve iba a haber lluvia, y eso me permitió que la lluvia terminara haciendo lo que hice hace 2 años para que se derrita la nieve. Y por suerte esa lluvia me terminó salvando las suculentas, porque como verán despejó absolutamente toda la nieve, las suculentas se las ve bien. Es verdad que con motivo de esa nevada y de estar tanto tiempo la nieve en la hoja de la suculenta, muchas, las más sensibles, que en mi opinión son las del género Kalanchoe, y más que nada las peluditas, con el tiempo puede producirse que muchas de esas hojitas se terminen cayendo por estar internamente congeladas, pero no creo que vaya a perder en ninguna suculenta, porque en definitiva es algo parecido a lo que ocurrió hace 2 años, que con esa técnica, como verán, se salvaron todas, que son estas que estoy mostrando,
con algunas incorporaciones nuevas. Y en síntesis, dos cosas que son muy importantes cuando tenemos estas condiciones climáticas o lugares que llueve mucho. Primero y fundamental, el sustrato. El sustrato tiene que tener un excelente drenaje, más que nada en lugares donde hay mucha lluvia, que tenga mucho componente mineral, lo cual va a aportar al drenaje y esto evitar que encharque. El problema es si con tanta lluvia se empieza a formar como una capa de agua sobre la superficie del sustrato. Ahí tenemos problemas, ahí o el sustrato no es adecuado y no está drenando bien, o están tapados los orificios de salida de la maceta y ahí sí que se nos puede pudrir el tallo. Eso es fundamental, observar que no se forme agua sobre el sustrato cuando esté lloviendo, sino que drene. Y otra cuestión fundamental, si nieva, es ver el pronóstico. Si luego de la nevada no hay lluvia y las temperaturas se mantienen muy bajo, sí recomiendo en la medida de lo posible de que apliquen esa técnica u otra para evitar la formación de hielo al congelarse esa nieve sobre la suculenta. Pero si después hay una lluvia, eso se va a encargar la propia naturaleza por la temperatura mayor del agua de lluvia que la nieve. Va a derretir la nieve y lo van a encontrar como ven ahora sin ningún problema. Más allá de alguna posible quemadura en hojas que veamos en el futuro, que eso lo vamos a comprobar en unas semanas. Y hasta ahí yo estaba súper contento, la lluvia me había ayudado a hacer lo que ya no puedo permitirme hacer, pero cuando me levanto al día siguiente, ¿qué me encuentro? Que había vuelto a nevar. Algo totalmente inusual en mi ciudad, que repito, clima árido, acá no nieva, apenas llueve, nevando 2 días seguidos. Y me siento como la señora de esa publicidad, que no sé si la vieron o la recuerdan. Le decía, ok, suficiente, suficiente. Me miraba y le decía, no, de nuevo, no. No de nuevo, decía. Pero respecto al clima, bueno, le intento poner un poquito de humor porque la verdad que todo esto me tiene bastante mal. Me siento rendido, pero no caído. Vamos a buscar la manera de resguardar a las suculentas lo mejor posible hasta que logremos nuestra meta que tanto esfuerzo le estamos poniendo de tener nuestra casa propia y el invernadero que tanto anhelo para poder proteger mejor a mis suculentas ante este clima que cada vez es más hostil, pero tengamos fe, porque se viene una bebita en camino y eso siempre es una bendición. Nosotros estamos, más allá de todo esto, súper bien y ya les iré contando cómo sigue todo esto, pero no a través de estos videos, sino seguramente a través de shorts o publicaciones. Y bueno, los queremos mucho, déjennos unos buenos likes porque eso justamente nos ayuda a estar más cerquita de la meta de la casa propia, que yo tengo fe que muy pronto va a suceder. Nos vemos, los quiero, chao.